Hola. Un saludo cordial. Bienvenido a ¿Lo sabías? Te lo cuento. En esta ocasión presentaré una serie de vídeos que hablan acerca de los hechos científicos en la Biblia, tomado del libro, llamado del mismo nombre, cuyo escritor fue Ray Comfort. La evolución y la Biblia. Si usted ha leído este libro con un criterio amplio, tal vez se pregunte si es compatible la teoría de la evolución con la Biblia. La respuesta es que no lo es. Tienen opiniones diametralmente opuestas la una de la otra. Si la evolución fuera verdad, entonces la Biblia sería falsa. Esto se debe a que la Biblia dice que cada animal se reproduce según su propia especie, mientras que la evolución dice lo contrario. La Biblia dice que hay un tipo de carne de las bestias y otro tipo de carne del hombre. En otras palabras, el hombre no es otro animal en la cadena evolutiva. Yo sí creo en la microevolución, es decir, las variaciones dentro de las especies, diferentes tipos de perros, etc. Pero no hay ninguna evidencia científica para la macroevolución, una especie que evoluciona en otra especie. La creencia de que el hombre evolucionó de los primates se basa en la macroevolución, comúnmente conocida como la teoría de la evolución. Se nos dice continuamente que la evolución es científica, que es un hecho probado y que la Biblia no es más que una recopilación de mitos. Sin embargo, por extraño que pueda parecer, la evolución sí es una recopilación de mitos y la Biblia es un hecho probado. ¿Le resulta difícil de creer? Entonces quédese conmigo. El profesor de filosofía convencido. En referencia a la creación, Derek Prince dijo: yo soy lo suficiente ingenuo como para creer que sucedió de la manera como lo describe la Biblia. He sido profesor de la universidad más grande de Gran Bretaña, Cambridge, durante 9 años. Poseo varios títulos y distinciones académicas, y siento de muchas maneras que soy muy calificado intelectualmente, pero no me siento de ninguna manera intelectualmente inferior, cuando digo que creo en el relato bíblico de la creación. Antes de creer en la Biblia estudié muchas otras formas de explicar el origen del hombre y las encontré a todas insuficientes y en muchos casos llevaban implícita una contracción. Me dediqué a estudiar la Biblia como un filósofo profesional, no como un creyente, y me dije a mí mismo: por lo menos no puede ser más insensata que algunas de las otras cosas que he oído, y para mi sorpresa, descubrí que tenía la respuesta. La evolución. ¿Realidad o ficción? La evolución, por el contrario, parece ofrecer más preguntas que respuestas. Si toda criatura evolucionó sin un creador, hay numerosos problemas en la evolución científica. Tomemos por ejemplo la primera ave. ¿Respiró el ave? ¿Respiró antes de que evolucionaran los pulmones? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué evolucionaron los pulmones si estaba felizmente sobreviviendo sin ellos? ¿Cómo sabía que necesitaba evolucionar si su cerebro aún no había evolucionado? ¿Tenía pico el ave? ¿Cómo comía antes de que evolucionara el pico? ¿A dónde enviaba el pico la comida antes de que evolucionara el buche? ¿Cómo tenía energía el ave si no comía, porque aún no tenía un pico? ¿Cómo veía el ave lo que había para comer antes de que evolucionaran sus ojos? La evolución es un suicidio intelectual. Es una vergüenza. El profesor Louis Bournoure, director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica, declaró con toda la razón: la evolución es un cuento de hadas para adultos. Esta teoría no ha ayudado nada en el progreso de la ciencia. Es inútil. Michael Ruse, en su libro Darwin's Theory, An Exercise in Science, dijo: un número creciente de científicos, muy especialmente un número cada vez mayor de los evolucionistas, argumentan que la teoría evolutiva de Darwin no es una teoría científica genuina en absoluto. Muchos de los críticos tienen los más altos méritos intelectuales. El Dr. T.N. Tamisian, de la Comisión de Energía Atómica, dijo: los científicos que andan enseñando que la evolución es un hecho de la vida son unos grandes estafadores, y la historia que cuentan puede ser el mayor engaño de todos. Malcolm Muggeridge, el periodista y filósofo británico, dijo: yo mismo estoy convencido de que la teoría de la evolución, especialmente el grado en que se ha aplicado, será una de las más grandes bromas en los libros de historia del futuro. La posteridad se maravillará de que una hipótesis tan débil y dudosa pueda aceptarse con la increíble credulidad que tiene. La evolución de la teoría. Echemos un vistazo a cómo ha evolucionado la teoría a través de los años. Charles Dawson, un abogado y geólogo aficionado británico, anunció en 1912 su descubrimiento de los fragmentos de un cráneo humano y una mandíbula simiesca en una cantera de grava cerca de la ciudad de Pilgdown, Inglaterra. El anuncio de Dawson detuvo en seco el menosprecio.
Los expertos de inmediato declararon el hombre de Piltdown, de aproximadamente entre 300.000 y 1 millón de años de antigüedad, el hallazgo evolucionista del siglo. Se había identificado el eslabón perdido de Darwin. O al menos eso pareció durante los siguientes 40 años más o menos. Luego, en los años 50, los científicos sospecharon atribuciones equivocadas. Esa sospecha dio paso en 1953 a un escándalo a gran escala. El hombre de Piltdown era un engaño. Las pruebas de radiocarbono comprobaron que su cráneo de 600 años de antigüedad pertenecía a una mujer, y su mandíbula de 500 años de antigüedad a un orangután, de las Indias Orientales. Nuestro tiempo. La historia ilustrada del siglo XX. El fraude del hombre de Piltdown no fue un incidente aislado. El famoso hombre de Nebraska provino de un solo diente, que más tarde se encontró que pertenecía a un cerdo extinto. El hombre de Java, que se halló a comienzos del siglo XX, no era más que un fragmento de cráneo, el pedazo de un fémur y 3 muelas. El resto provino de la efervescente imaginación del yeso de los trabajadores parisinos. Al hombre de Java se le considera ahora totalmente humano. El hombre de Heidelberg provino de una mandíbula, una gran sección de la barbilla y de algunos dientes. La mayoría de los científicos rechazan la mandíbula porque es similar a la del hombre moderno. Aún así, muchos evolucionistas creen que tiene 250.000 años de antigüedad. Sin duda identificaron su nacimiento con la datación por carbono. Sin embargo, la revista Time, de 11 de junio de 1990, publicó un artículo científico subtitulado "Los geólogos muestran que la datación por carbono puede estar totalmente equivocada". Y no busque ninguna prueba de la evolución en el hombre de Neandertal. Él murió de las inclemencias del clima. Su cráneo se consideró plenamente humano, no de un simio. No se encontró que su postura encorvada fuera causada por una enfermedad, sino que hablaba, era artístico y religioso. El Dr. Colin Patterson, paleontólogo de alto nivel del Museo Británico de Historia Natural, dio un discurso en el Museo Estadounidense de Historia Natural, de Nueva York, en 1981. Explicó en su repentina perspectiva antievolutiva. Me desperté una mañana. Me di cuenta que había estado trabajando en esto durante 20 años y no había nada que supiera al respecto. Qué gran sorpresa saber que uno pueda ser engañado tanto tiempo. He intentado plantear una simple pregunta de varias personas. ¿Puede decirme cualquier cosa que sepa acerca de la evolución, alguna cosa, cualquier cosa que sea verdad? Formulé esta pregunta al personal de geología del Museo Field de Historia Natural y la única respuesta que obtuve fue el silencio. Lo probé con los miembros del Seminario de Morfología Evolutiva en la Universidad de Chicago, un grupo muy prestigioso de evolucionistas, y lo único que recibí fue un largo silencio, hasta que finalmente, una persona dijo: yo sé una cosa. No se debería enseñar en la escuela secundaria. La religión de la evolución. Si no hay evidencia de la evolución, ¿por qué se promueve la teoría con tanta vehemencia? Sir Arthur Keith, quien escribió el prólogo de El origen de las especies, 100ª edición, admitió: la evolución no es probada ni demostrable. Lo creemos solo porque la única alternativa es la creación especial, y eso es impensable. H. S. Lipson, profesor de física de la Universidad de Manchester, Reino Unido, dijo: de hecho, la evolución se convirtió en un sentido en una religión científica. Casi todos los científicos la han aceptado y muchos están dispuestos a transar sus observaciones para que concuerden con ella. El profesor Lipson tiene la razón. La evolución es una religión. Echemos un vistazo a cómo las personas se convierten en creyentes. Alguien compartió su fe en la evolución con un incrédulo, que con el tiempo llegó a creer en esta teoría. Él no tuvo que abandonar el pecado. Simplemente tuvo que renunciar a su creencia en la creación bíblica. Podemos maravillarnos de los mormones por su creencia simplista en las planchas de oro perdidas de Joseph Smith, pero el evolucionista es igual de incauto. Cree, sin una pizca de evidencia. Sus creencias no se basan en las planchas de oro perdidas, sino en el eslabón perdido. Nadie tiene el eslabón perdido, pero el evolucionista está convencido de que está allí, en alguna parte. El rechazo del relato bíblico de la creación tal como aparece en el libro del Génesis podría con toda la razón llamarse genocidio porque erradicó el propósito de la existencia del hombre y dejó a toda una generación sin ninguna certeza en cuanto a su origen. En consecuencia, las teorías y los relatos de nuestro origen han surgido sigilosamente como fango primitivo de la mente de aquellos que no conocen a Dios.
Este genocidio intelectual les ha dado a los impíos una licencia temporal para esforzar al extremo su imaginación, dando a luz a la conjetura dolorosa del inicio del ser humano. Hablan con especulación, el idioma incierto de los que se dejan llevar sin rumbo a través del mar sin fin de la filosofía secular. Las escrituras, por el contrario, tratan solamente con la verdad y la certeza. Hablan del hecho, la realidad y el propósito de la existencia del hombre. La oscuridad del mar embravecido de la irrealidad desaparece donde comienza el faro del Génesis. La Biblia que nunca cambia, la ciencia que siempre cambia. De acuerdo con un informe de NBC News de agosto de 1999, se produjo un descubrimiento notable en Australia. El Journal of Science informó que habían encontrado lo que consideraban como una prueba de que la vida apareció en la Tierra hace 2,7 miles de millones de años, lo cual es 1000 millones de años antes de lo que se pensaba. Ahora admiten que se equivocaron en su primera estimación, un simple desacierto de 1000 millones de años, pero con este descubrimiento ahora tienen la certeza de que tienen la verdad, hasta su próximo descubrimiento. CBS News informó en octubre de 1999 que se hicieron descubrimientos de los huesos de un animal desconocido en Asia que pueden ser de hasta 40 millones de años. Esto cambió el pensamiento científico en cuanto a dónde se originó el primer hombre. Los científicos creían que los primates evolucionaron en África, pero ahora piensan que pueden estar equivocados, y que los ancestros de ese hombre pudieron tener su origen en Asia. Así lo creen, hasta el próximo descubrimiento. El USA Today, 21 de marzo de 2001, informó. Los paleontólogos descubrieron un nuevo esqueleto en el armario del linaje humano que es probable que obligue a la ciencia a revisar, si no descartar, las teorías actuales del origen humano. La agencia Reuters informó que el descubrimiento dejó confundidos a los científicos que promueven la evolución humana. Al decir que Lucky incluso puede que no sea un ancestro humano directo después de todo. Charles Spurgeon dijo: estamos invitados, hermanos, con todo fervor a alejarnos de la creencia chapada a la antigua de nuestros antepasados, a causa de los supuestos descubrimientos de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? El método por el cual el hombre trata de ocultar su ignorancia. No debería ser así, pero así es. Ustedes no deben ser dogmáticos en la teología, mis hermanos, está mal. Pero para los hombres de la ciencia es lo correcto. Nunca debe afirmar algo con mucha firmeza. Pero los científicos pueden declarar con atrevimiento lo que no pueden probar y pueden exigir una fe mucho más crédula que cualquiera que poseemos. En verdad, usted y yo debemos tomar nuestras Biblias y dar forma y moldear nuestra creencia de acuerdo con las enseñanzas siempre cambiantes de los llamados hombres de ciencia. ¿Qué locura es esta? Porque el avance de la ciencia, falsamente llamado así, a través del mundo se puede rastrear con falacias desmentidas y teorías desenfrenadas. Los antiguos exploradores alguna vez adorados ahora son ridiculizados. Las continuas ruinas de las falsas hipótesis son una cuestión de notoriedad universal. Usted se puede dar cuenta dónde ha acampado el supuesto erudito por la rocalla de las suposiciones y teorías dejadas atrás, tan abundantes como las botellas rotas. El Big Bang y el Génesis. Trate de pensar en cualquier explosión que haya producido orden. ¿Crea armonía una bomba terrorista? Las grandes explosiones causan caos. ¿Cómo podría el Big Bang producir una rosa, manzanos, peces, las puestas del sol, las estaciones, los colibríes, los osos polares, miles de pájaros y animales, cada uno con sus propios ojos, nariz y boca? Intente el siguiente experimento interesante. Saque de su garaje toda pieza metálica, madera, pintura, caucho y plástico. Asegúrese de que no haya nada allí. Nada. Luego, espere durante 10 años y vea si evoluciona un Mercedes. Inténtelo. Si no aparece, déjelo durante 20 años. Si eso no funciona, déjelo durante 100 años. A continuación, intente dejarlo durante 10.000 años. Hay que admitir que es bastante difícil creer que pudiera aparecer. Sin embargo, he aquí lo que va a producir la fe ciega necesaria para que el proceso evolutivo sea creíble. Déjelo durante 250 millones de años. ¿El eslabón perdido aún está perdido? ¿Volaban los dinosaurios? Sin duda cobró vuelo la imaginación en cuanto al Archaeoraptor liaoningensis, un fósil de ave con la cola de un carnívoro que se desplazó del noreste de China, descubierto el año pasado en Tucson, Arizona, en una feria de piedras preciosas y minerales, y exhibido en la Sociedad National Geographic en Washington, después de Cristo. Unos 110.000 visitantes apreciaron la exposición, que terminó el 17 de enero. Millones más leyeron sobre el hallazgo en el ejemplar de la National Geographic de noviembre.
Los paleontólogos ahora se tragan sus palabras. En lugar de un verdadero eslabón perdido que vincule a los dinosaurios con las aves, el espécimen parece ser un compuesto, con su inusual apéndice probablemente añadido por algún granjero chino, no producto de la evolución. El Archaeoraptor difícilmente es el primer eslabón perdido en ponerse bajo tela de juicio. Los restos fósiles de un antiguo homínido se encontraron en 1912, en las canteras de Piltdown de Inglaterra y le llamaron rápidamente el ancestro hombre mono de la humanidad. Pasaron varias décadas para revelar el engaño. US News y World Report, 14 de febrero de 2000. Darwin admitió que millones de eslabones perdidos, las formas de vida de transición, tendrían que ser descubiertas en los registros fósiles para demostrar la veracidad de su teoría de que todas las especies han evolucionado gradualmente por la mutación al azar en nuevas especies. Por desgracia para su teoría, a pesar de los cientos de millones de dólares gastados en la búsqueda de los fósiles en todo el mundo, durante más de un siglo, los científicos no han podido encontrar ni un solo eslabón perdido de los millones que deben existir, si su teoría de la evolución ha de ser aceptada. Grant R. Jeffery, la firma de Dios. Hay vacíos en el cementerio de los fósiles, los lugares donde debería haber formas intermedias, pero donde más bien no hay nada en absoluto. Ningún paleontólogo niega que esto sea así. Es simplemente un hecho. La teoría de Darwin y los restos fósiles están en conflicto. David Berlinski, la revista Time, informó. Los científicos admiten que sus teorías más preciadas se basan vergonzosamente en algunos fragmentos fósiles y que existen grandes vacíos en los rastros fósiles. 7 de noviembre de 1977. G.K. Chesterton declaró acertadamente. Los evolucionistas parecen saber todo sobre el eslabón perdido, salvo el hecho de que esté perdido. La datación del carbono y los restos fósiles. Hay disponibles por lo menos 6 métodos de datación radiométrica. La edad supuesta de la muestra determinará qué método de datación se utiliza, debido a que cada uno dará un resultado diferente. Por ejemplo, cuando se encuentran los huesos de dinosaurios que contienen carbono, no se hace la datación del carbono, ya que el resultado sería solo de unos pocos miles de años. Dado que esto no correspondería con la edad supuesta basada en la columna geológica, los científicos utilizan otro método de datación para dar una edad más cercana al resultado deseado. Todos los resultados radiométricos que no coinciden con las edades preasignadas de la columna geológica se descartan. Dr. Ken Tobin. Las conchas de caracoles vivos se analizaron utilizando la técnica del carbono y se determinó que tenían 27.000 años de antigüedad. Revista Science, Vol. 224,1984, énfasis añadido. Ronald R. West, Ph.D., dijo. Contrariamente a lo que la mayoría de los científicos escriben, los restos fósiles no son compatibles con la teoría darwiniana de la evolución, ya que esta teoría, hay varias, es la que utilizamos para interpretar los restos fósiles. De esta manera somos culpables del razonamiento circular si luego decimos que los restos fósiles apoyan esta teoría. La evolución y la complejidad irreducible. En su libro La caja negra de Darwin, el profesor de bioquímica Michael J. B., un evolucionista, reconoce un desafío importante para la evolución darwiniana, algo a lo que se refiere como la complejidad irreducible. Presenta un ejemplo sencillo. La simple trampa para ratones. La trampa para ratones tiene 5 componentes principales que hacen que sea funcional. Si falta alguno de estos componentes, no funciona. Se vuelve una trampa para ratones inservible. Charles Darwin admitió. Si se pudiera demostrar que existió algún órgano complejo que no se pudo haber formado por numerosas, sucesivas y ligeras modificaciones, mi teoría realmente fracasaría. El origen de las especies. Si solo consideramos el ojo humano, una pequeña parte de una creación increíblemente compleja, veremos este mismo principio de la complejidad irreducible. El ojo no puede reducirse a algo menos de lo que es. Tiene miles de funciones coequivalentes para hacer que funcione. Si quitamos solo una de esas funciones, el resto del ojo queda inservible como ojo. Entonces, ¿cómo hizo el ojo para evolucionar cuando todas las funciones tenían que estar presentes a la vez para darle cualquier significación posible? Suponer que el ojo, con todas sus inimitables complejidades para ajustar el foco a diferentes distancias, para dejar pasar diferentes cantidades de luz y para la corrección de las aberraciones esféricas y cromáticas, pudo haberse formado por selección natural, yo libremente confieso, que parece el absurdo en el más alto nivel. Charles Darwin, El origen de las especies, no es de extrañar que los músculos oculares responsables por el enfoque se muevan unas 100.000 veces al día.
La retina contiene 137 millones de células sensibles a la luz. La evolución y la edad del hombre. Los científicos evolucionistas que creen que el hombre existió por más de 1 millón de años tienen un problema casi insuperable. Bajo el supuesto de 43 años de una generación humana promedio, el crecimiento de la población durante 1 millón de años produciría 23.256 generaciones consecutivas. Calculamos la población esperada, comenzando hace un par de millones de años y empleamos la misma hipótesis de una generación de 43 años, y 2,5 hijos por familia. La teoría de la evolución de 1 millón de años de crecimiento produciría billones x billones x billones x billones de personas que deberían estar hoy en día vivos en nuestro planeta. Para poner esto en perspectiva, este número es mucho mayor que el número total de átomos en nuestro universo enorme. Si la humanidad hubiera vivido en la Tierra por 1 millón de años, todos estaríamos parados sobre montañas enormemente altas de los restos óseos de los billones de esqueletos de los que habrían muerto en las generaciones pasadas. Sin embargo, a pesar de la enorme investigación arqueológica y científica en los últimos 2 siglos, los científicos no han encontrado una fracción de los billones de esqueletos predichos por la teoría de los científicos evolucionistas. Grant R. Jeffery, la firma de Dios, la Biblia y la sangre. Las plaquetas desempeñan un papel importante en la prevención de la pérdida de la sangre, al comenzar una reacción en cadena que resulta en la coagulación de la sangre. Las plaquetas responden para ayudar a la coagulación de la sangre y detener el sangrado después de un breve periodo de tiempo, cuando la sangre comienza a fluir de una cortadura o raspadura. Las plaquetas promueven el proceso de coagulación, agrupándose y formando un tapón en el sitio de la herida y liberando posteriormente las proteínas llamadas factores de coagulación. Estas proteínas comienzan una serie de reacciones químicas que son extremadamente complicadas. Cada paso de la coagulación debe ocurrir sin problemas para que se forme el coágulo. Si hace falta o es defectuoso alguno de los factores de coagulación, no actúa el proceso de coagulación. Un trastorno genético grave conocido como la hemofilia resulta de un defecto en alguno de los genes del factor de coagulación. Los pacientes con hemofilia pueden sangrar sin control incluso debido a pequeños cortes o raspaduras, porque carecen de alguno de los factores de coagulación. Deben ocurrir 12 reacciones químicas individuales y específicas en nuestra sangre, para que se forme un coágulo de sangre. Si la evolución fuera verdad y si este proceso de 12 pasos no ocurrió en la primera generación, es decir, si alguna de estas reacciones específicas no actuó en su proceso y orden exacto, ninguna criatura habría sobrevivido. Todos se habrían desangrado. Las evidencias fósiles apuntan al relato del Génesis. El relato de la creación en el Génesis y la teoría de la evolución no pueden coincidir. Uno debe estar en lo cierto y el otro equivocado. La historia de los fósiles coincide con el relato del Génesis. En las rocas más antiguas no encontramos una serie de fósiles que cubren los cambios graduales desde las criaturas más primitivas hasta las formas desarrolladas, sino más bien, en las rocas más antiguas, aparecieron de repente las especies desarrolladas. Entre todas las especies hubo una total ausencia de los fósiles intermedios. D. B. Gower, bioquímico científico, rechaza la evolución. Kentish Times. Tomando como base todas las pruebas, el profesor H.S. Lipson concluye: tenemos que admitir que la única explicación aceptable es la creación. Sé que esto es un anatema para los físicos, como de hecho lo es para mí, pero no debemos rechazar la teoría que no nos gusta, si la evidencia experimental lo sustenta.